El Señor esté en mi corazón y en mis labios para proclamar dignamente su mensaje el día de hoy. Que su voz y su espíritu nos guíe y que su voluntad haga que nosotros caminemos en su nombre. Amén. Si a José le hubiera fallado la fe para confiar en Dios o humildad para percibir la santidad de su esposa, podría haber descreído del origen milagroso de su hijo tan fácilmente como cualquier otro hombre moderno. Y cualquier hombre moderno que cree en Dios puede aceptar el milagro tan fácilmente como lo hizo José. Esto dice C.S. Lewis, que es un pensador americano. Yo he titulado mi mensaje de hoy, Caminemos por la senda de José. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. ¿Te has fijado alguna vez en lo diferente que cuentan Lucas y Mateo la historia del nacimiento de Jesús? Lucas hace hincapié en la parte de María. En el Evangelio de Lucas, el ángel se aparece a María y le habla del niño que va a dar a luz. María va a visitar a Isabel e Isabel dice cosas maravillosas sobre su bebé y María. María entona un canto de alabanza que es una hermosa poesía. En el Evangelio de Lucas no oímos casi nada sobre José. El Evangelio de Mateo es todo lo contrario. El Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús trazada desde Abraham a través de José, no de María. El ángel se aparece a José, no a María. Mateo describe a José como un hombre justo, lo que significa que José trata de vivir de acuerdo con la ley de Dios, trata de hacer lo que Dios dispone, ser obediente. Pero Mateo también retrata a José como un hombre amable, que quiere evitar someter a María a la deshonra pública. En otras palabras, Mateo retrata a José como justo, pero no como un santurrón. En el Evangelio de Lucas se menciona a María 11 veces en los 2 primeros capítulos, pero a José solo 3. En el Evangelio de Lucas, María ocupa el centro del escenario. Pero en el Evangelio de Mateo, a José se lo menciona 9 veces en los 2 primeros capítulos y a María solo 4. En el Evangelio de Mateo, José ocupa el centro del escenario. La razón de estas diferencias es muy sencilla. Lucas era un gentil que escribía para gentiles, pero Mateo era un judío que escribía para judíos. Los judíos se enorgullecían mucho de trazar su linaje hasta Abraham, y la genealogía que encontramos en el Evangelio de Mateo habría sido muy importante para ellos. Vivían en un mundo patriarcal, ahora diríamos machista, y querían que un niño judío trazara su linaje hasta Abraham a través de su padre, no de su madre. Mateo nos cuenta algunas cosas importantes sobre José que Lucas se salta por completo. Mateo nos dice que José, no María, va a poner nombre al bebé. ¿Por qué es importante? Es importante porque el ponerle nombre al bebé, José lo reclama como suyo ante la ley. José no es el padre del bebé y él lo sabe. El ángel le dice que el verdadero padre es el Espíritu Santo, pero el ángel también le dice a José que se case con la joven y que le ponga nombre al bebé y que asuma el papel público de padre de Jesús. Esas no habrían sido cosas fáciles de hacer para un hombre justo en aquella época. Pero ¿sabes lo que hizo José? José hizo exactamente lo que el ángel le dijo que hiciera. Se casó con la muchacha, puso nombre al bebé y asumió el papel público de padre. En otras palabras, José hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Exactamente. Él era un hombre obediente, un buen tipo. Eso fue solo el principio. Más tarde el ángel le dijo a José que llevara a María y al bebé a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Mateo lo cuenta de esta manera.
José se levantó y tomó de noche al niño y a su madre y partió hacia Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. En otras palabras, José también hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Exactamente. Era un hombre obediente. Por cierto, ese versículo sobre José llevando a su pequeña familia a Egipto tiene una nota importante para un hombre como Mateo, que escribe para judíos. Dice que Dios hizo que José fuera a Egipto para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor a través del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Tengamos presente, cuando Dios llama a alguien a hacer algo, Dios tiene un propósito detrás de esa llamada. En el caso de José, Dios llamó a José para que fuera a llevar a su familia a Egipto para cumplir esa profecía del Antiguo Testamento. Los judíos encontrarían eso persuasivo. Eso les ayudaría a aceptar a Jesús como su Mesías. Y cuando Dios te llame a ti, hermana, a ti, hermano, a hacer algo, y no entiendas qué sucede, ten en cuenta que Él tiene un propósito detrás de esa llamada. Algo importante. Posiblemente algo cambie en tu vida. Quizás para ti, quizás para otra persona. Quizás incluso algo que te pueda salvar la vida. Entonces, cuando Herodes murió, el ángel le dijo a José que llevara a la madre y al bebé de regreso a Israel. Mateo cuenta la historia así: José se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. En otras palabras, José hizo exactamente lo que Dios pidió que hiciera. Exactamente. Él era un hombre obediente. Luego, cuando José estaba tratando de decir dónde establecerse, Dios le advirtió en un sueño que no se estableciera en Judea, porque allí había un rey malo. Así que se lo llevó y le pidió que lleve a su familia a Galilea, muy al norte. En otras palabras, ¿qué hizo José? Exactamente lo que Dios quería. Exactamente, porque era un hombre obediente. Mateo menciona una cosa más en el último versículo del Evangelio de hoy. Dice que José no conoció a su esposa hasta que ésta dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que no conoció sexualmente a María. Incluso después de casarse, José y María vivieron en abstinencia hasta que nació Jesús. Mateo no nos dice por qué y por qué José hizo esto, pero seguramente fue porque pensó que eso era lo que Dios querría que hiciese. Exactamente. Todo esto viene a decir que José era un hombre realmente bueno, un hombre piadoso, diríamos, un hombre que antepuso la voluntad de Dios a la suya propia. No sabemos mucho más sobre José. Sí sabemos que era un carpintero, porque cuando Jesús habló en la sinagoga de su pueblo natal, la gente preguntaba: ¿no es este el hijo del carpintero? Lucas también cuenta que José y María llevaron a Jesús a Jerusalén para la Pascua cuando Jesús tenía 12 años. Y eso es todo. Eso es todo lo que sabemos de José. José no tiene ningún papel hablante en el Evangelio. Nunca dice una palabra entre dientes ni por fuera. No oímos nada más sobre él después del viaje a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. En su vida pública no se lo menciona. Suponemos que murió cuando Jesús era un adolescente. ¿Por qué? ¿Qué significa para los creyentes y los cristianos ese silencio de la palabra sobre José? Significa que José fue fiel a Dios y a su familia. Porque los actos extraordinarios se mencionan, los ordinarios no. Pero actos ordinarios como el de José no necesitamos escucharlos, necesitamos imitarlos. Eso marcó la diferencia. Marcó toda la diferencia para su familia y marcó toda la diferencia para nosotros. José nos enseña, sin muchos aspavientos, la importancia de ser normal, de ser ordinarios, de hacer lo que debemos sin que nadie se entere, pero influyendo en los que nos rodean. Dios utilizó al fiel José
como una bisagra sobre la que girar la puerta de la historia. Sin un hombre fiel como José, nada de esto, de lo que pasó con Jesús, habría sido posible. No habría Navidad. No habría nadie que nos salvara de nuestros pecados. Porque siempre pensamos que la importante fue María, y sí lo fue. Que fue su hágase, y sí lo fue. Que fue la voluntad de Dios, también lo fue. Pero José es muy importante. Dios necesitaba un hombre y una mujer piadosos y obedientes para llevar a cabo su obra. José era el hombre piadoso, María la mujer. Los dos eran un par que sabían obedecer a Dios. He contado la historia de José con gran detalle y lo he hecho por 3 razones. Voy concluyendo, no se me duerman. Primero, José es una parte importante de la historia de Navidad, pero no solemos hablar mucho de él. María ocupa el centro del escenario y eso está bien. María se merece su papel. Pero no queremos olvidar la fidelidad de José ni su contribución a la historia de la Navidad. Nada de esto habría sucedido sin José. Todos podemos aprender algo de la fidelidad de José. En cada instante de la vida que se menciona, él está haciendo lo que Dios quiere que haga. Pero ojo una cosa, él escucha a Dios en sueños. ¿Será que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos interpretar todos nuestros sueños? Nada de eso. La palabra del Señor nos está enseñando cómo hacía Jesús, cómo hacía José para escuchar a Dios. ¿Cuándo le hablaba Dios a José? En sueños. ¿Qué es el sueño? El sueño es el momento del más profundo silencio interior y alrededor de cada persona. José sabía descansar su alma y su espíritu para estar en escucha hacia Dios. Y nosotros también tenemos que aprender eso. José trata de evitar hacer algo difícil en contra de María y guarda silencio, descansa, reposa, medita y Dios le habla a José. La Biblia retrata a sus héroes con honestidad. No podemos nunca pensar que de José no se dicen cosas porque alguien las ha escondido. Trata de frente el adulterio de David. Trata con franqueza la insensatez de Sansón. Pero solo tiene cosas buenas que contar de José. José fue un hombre fiel. Fue un buen hombre. En todo momento trató de hacer lo que Dios quería que hiciera. Y ese es el mérito de José. ¿De dónde sino la valentía y la sensatez de Jesús para enfrentar la cruz? Los hijos no aprenden de las palabras y los gritos de los padres y las madres. Los hijos aprendemos del ejemplo de nuestros padres y de nuestras madres. Jesús tuvo un gran maestro, no solo de carpintería, también de comportamiento, de disciplina, de paz interior, de fortaleza, de respeto, de amabilidad. Ese era José. ¿Queremos saber cómo era José? Miremosle a Jesús. Así era José. No importa quién sea que está escuchándome hoy, niño o niña, hombre o mujer, el mundo será un lugar mejor si tratamos de seguir el ejemplo de José. La calidad de la vida empezará a mejorar el día que tomemos en serio y tratemos de hacer lo que Dios quiere de nosotros. El momento en que cumplamos la voluntad de Dios. Eso no significa que no vayamos a tener problemas, pero sí significa que Dios estará a nuestro lado, guiándonos, dándonos fuerzas, ayudándonos a superar todos esos problemas, como estuvo al lado de José. Algo me vino a la mente cuando preparaba este sermón, de mi tierra, del Ecuador. Casi siempre hablo de una anécdota en mis sermones. En el Ecuador, cuando uno conduce por las carreteras secundarias, las rurales, uno encuentra un tipo de puente muy raro. Son puentes estrechos, de un solo carril, en carreteras comarcales. 2 coches no pueden adelantarse en esos puentes. Si había un coche en el puente cuando tú has llegado,
tenías que detenerte y esperar a que terminara de cruzar antes de poder subir al puente. Y si tú u otro coche subían al mismo tiempo, se encontrarían nariz con nariz y uno de los dos tendría que dar marcha atrás. Al principio del puente siempre hay un letrero que dice, ceda el paso. Al final del puente hay otro que dice, ceda el paso. José sabía leer muy bien este signo. Cuando se encontraba con la voluntad de Dios y la suya, él leía siempre, ceda el paso. Y sabía que ese puente era estrecho y que el que veniera a Dios y que si él subía ese puente con su voluntad, tendría que dar marcha atrás porque no pueden pasar los dos por el mismo puente. Y la voluntad de Dios es más fuerte. Ojalá nosotros, hermanos y hermanas, aprendamos a ceder el paso a la voluntad de Dios. El Señor te pide cosas difíciles que muchas veces no entiendes por qué suceden. No te preocupes. Más adelante vas a saber por qué. Camina por ese puente. Déjate llevar. Toma la mano del Señor y camina humildemente en silencio, aunque no entiendas por qué debes hacer eso. Aunque no entiendas por qué te pasó eso justo ahora en este momento de tu vida. Camina en silencio de la mano de Dios. Yo te invito hoy a evaluar tu vida y te pregunto esto al final del sermón. ¿Estoy realmente dispuesto a obedecer a Dios? Me pregunto cada vez que no entiendo algo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Cuando tengo esa respuesta, ¿lo hago? ¿Estoy buscando el camino de Dios para mi vida? ¿O estoy buscando mi propio camino? ¿Estoy tomando ese camino que encontré? ¿O me parece demasiado difícil? Si no es así, intenta hacer estas cosas y verás cómo te sorprende la voluntad de Dios. Cuando mires atrás, el miedo parecerá un chiste. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.